picó, pero estaría bien que tuviese algo que ver. Dar las gracias a MIR, Medicina Estética, por pensar que puedo decir alguna cosa interesante en este webinar y sobre todo agradecer la participación de los que estáis conectados y los que posteriormente veréis este webinar grabado, porque un lunes a las 8:05 aguantar a una persona que esté hablando sobre recuperación de información científica o revisión bibliográfica sistemática, pues la verdad es que tiene mucho mérito. En realidad, no sé vuestro perfil de conocimientos de estos temas. La presentación está hecha desde un punto de vista muy general y sobre todo pienso que desde un punto de vista práctico, para sobre todo aquellos que ya tienen un conocimiento bastante importante de estos temas, pues creo que les puede venir bien reforzar todos estos conceptos, y aquellos que se inician en este interesante campo como es la revisión bibliográfica sistemática, pues también puede servirles como orientación e inicio. Bien, a ver si pasa esto. Bien, vale. Simplemente decir que voy a hablar una parte de conceptos iniciales y posteriormente ya entraré en materia con aspectos prácticos. Bueno, ¿qué ocurre cuando nos planteamos cualquier tipo de problema de investigación, del tipo que sea? Da igual que sea un trabajo fin de grado, un trabajo fin de máster, una tesis doctoral, un proyecto con un producto nuevo, un proceso. Insisto, no sé si estáis trabajando algunos o algunos estáis con los másteres, pero este tipo de problemas suele ocurrir, ¿no? ¿Cómo resuelvo el problema? Se me presenta, ahí estoy trabajando, por ejemplo, y me dice mi jefe o mi jefa que estudie tal situación, tal producto, qué puedo hacer, qué información puedes tener, y lo primero que te preguntas es eso, ¿cómo voy a resolver el problema que me está manifestando mi jefe? Bueno, hay muchas posibilidades. Fijaros, esta diapositiva está extraída de internet y por 180 euros te solucionan tu trabajo fin de grado, por 210 te solucionan tu trabajo fin de máster, por 1.000 euros te solucionan tu tesis doctoral, e incluso si tienes que hacer la defensa tanto de tu tesis como de tu trabajo fin de grado, pues también tiene un precio. También es decir que este tipo de páginas web, cuando tú las visitas, realmente te están pidiendo que tienes que trabajar. Es decir, ellos no van a hacerte tu trabajo, sino que tú con la información que posees, pues bueno, te ayudan de alguna forma. Insisto, puede ser una posibilidad, ¿no? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, otro ejemplo. En este caso he cogido una diapositiva de Amir, no tengo ni idea de rellenos faciales, imagino que esto es un relleno facial, y insisto que hemos terminado nuestro trabajo de nuestro máster, o tenemos curiosidad por las líneas estéticas, o nuestro jefe o jefa nos dice, a ver, investiga sobre este tema porque nuestra empresa está interesada en poner en marcha el relleno facial, ¿no? A ver, ¿qué podríamos investigar? ¿Qué es lo primero que se nos ocurre? Yo el primero, me voy al doctor Google y lo primero que hago es decir, ¿qué son los rellenos faciales y cuáles son sus beneficios? Muy bien. Y si os fijáis aquí, a ver si cojo la herramienta aquí está, de anotar. A ver, aquí, anotaciones. No sé si esta me va a dejar. Soy un poco torpe, como podéis ver, con esta aplicación. Me gustaría ver la herramienta de pulso lateral. Bueno, no importa. Aquí está. Fijaros, los rellenos faciales son tratamientos muy solicitados gracias a su bajo efecto nocivo e invasivo. Se tratan de infiltraciones de materiales de relleno, bla, 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 bla.
Bueno, dice, oye, pues perfecto, ¿no? Vas a tu jefe o a tu jefa y le dices, nada, podremos con cualquier producto, vamos a ver qué hay en el mercado, vamos a copiar a la competencia y vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Bien, resulta que cuando... no me deja pasar la diapositiva. No me deja pasar la diapositiva. Tengo que irme de aquí otra vez. A ver. No me pasa la diapositiva, ¿eh? Quizás tienes que quitar la opción de lápiz y, Quito la o herramienta. también Vale, quito la herramienta. en la esquina derecha. Disculpas, disculpas por mi enorme torpeza. Precisamente vamos a hablar de esto, del tema de la alfabetización digital, ¿no? Pero fijaros, entras en búsqueda bibliográfica y ves que el relleno con ácido hialurónico hay una técnica con una malla y tal. Y aparece una serie de fotografías curiosas en las que te dice, paciente con antecedentes de aplicación de material de relleno permanente, fibrosis en hemicara derecha con zonas de inflamación crónica, imposibilidad para visión inferior, irritación de la conjuntiva. Bueno, es cierto que he parodiado un poco lo que quiero decir, pero creo que se entiende perfectamente cuando quieres buscar información en la red, en Internet, y cómo somos capaces de ser facilones, de intentar buscar con el menor esfuerzo posible a ver qué es lo que ocurre. Por lo tanto, lo que pretendo hacer en esta pequeña charla es situaros en el cajón de salida para recuperar información bibliográfica con rigor científico y que nos pueda servir de alguna forma para tomar decisiones. Insisto, tanto en un trabajo fin de grado, como un trabajo fin de máster, como un producto nuevo, como una tesis doctoral. Es algo que hace unos años esto no existía. Por ejemplo, yo cuando hice la tesis doctoral, pues cuando te pedían que hicieses una revisión bibliográfica de los temas que tú querías buscar, pues nada, te ibas a la biblioteca, consultabas libros, consultabas literatura científica, más o menos buscando la base de datos o en la revista que creías que puede tener esa información, pero no había una búsqueda sistemática, que en el fondo es lo que pretende esta charla. Por lo tanto, lo primero que vamos a situar, y es un concepto teórico, no tiene más importancia, es hablar de la web 2.0, ¿no? Posteriormente haremos un ejercicio práctico con el proceso de búsqueda de información y que de alguna forma nos situará en lo que nosotros queremos, es en la toma de una decisión final. Bueno, hablar de web 2.0, yo creo que lo conocéis la gran mayoría. Es hablar de alfabetización digital. Fue un término que O'Reilly en el año 2004 hablaba de una segunda generación de web que era basada en la participación o interacción de comunidades de usuarios. Bueno, no tengo que descubriros nada. Lo que veis a la izquierda son las numerosas webs que normalmente consultamos y tenemos y que por lo tanto lo conocemos de manera suficiente. Quizás el concepto no lo tengamos presente, pero en realidad lo que hay es una interacción del usuario con la red. Y está claro que no es suficiente poner al alcance de las personas esa tecnología. Yo vengo de un mundo en el que, insisto, mi formación no había internet, absolutamente para nada. No teníamos esa información. Recuerdo perfectamente que en clase cuando intentabas con el profesor, estabas tomando apuntes y indudablemente le decías, oiga, por favor, ¿puede repetirme esto que me acaba de decir? Él decía, mire, eso está allá arriba. Y yo digo, allá arriba, y pensaba, ¿estará en el cielo? No, está en la biblioteca. Vaya usted a la biblioteca, consulte la biblioteca y verá que realmente está toda esa información. Por lo tanto, no solamente es la tecnología en este momento, sino que también tenemos que saber cómo funciona, cómo hay que manejarla, ¿no? ¿Y esto qué supone, indudablemente? Pues no es saber utilizar el ordenador, sino entender perfectamente las ideas
que nosotros necesitamos. Y supone tres grandes cambios. Es, primero, nuevos tipos de documentos, los hipertextos, en los cuales rápidamente enlazamos un texto de distintos, cruzamos de distintos temas y rápidamente obtenemos esa información. Nuevas formas de comunicar, no tengo que descubrir nada. Durante este año y medio con el tema de la pandemia, pues algo que parecía impensable, que era poder comunicar, poder informar y enseñar desde un ordenador, desde una plataforma, era imposible porque era todo, tenías que hacerlo de manera física, por lo tanto, nada que decir nuevo. Y sobre todo los nuevos entornos de educación, el tablet, el smartphone, el Kahoot, el Skype Room, seguramente que habréis utilizado todo este tipo de aplicaciones en vuestros estudios o incluso en el máster, porque al final no es saber una cosa, sino adquirir ese conocimiento, aprender con autonomía. Y esto es lo que yo intento decir, o lo que intento poner. ¿Qué ocurre cuando buscamos la información? Bueno, este señor se está tapando los ojos en actitud de concentración, pero a mí me coge ansiedad, o me cogía cierta ansiedad. ¿Cómo podríamos hacer ese proceso de búsqueda de información? Primero de todo, saber qué datos poseo. Y puede ser que esos datos ya estén, es decir, hay una información que ya está en algún sitio y que yo puedo utilizar, por lo tanto serán datos ajenos, no son datos míos, o por el contrario, yo puedo hacer mi propia investigación. Obviamente, yo no, si estoy en un grupo de investigación, realizo ensayos clínicos, voy a obtener o encuestas de satisfacción o cualquier otro tipo de necesidad. Por lo tanto, tenemos ahí dos campos. Uno es los datos propios que yo estoy investigando o datos que ya están publicados y que yo los voy a utilizar sobre todo porque voy a obtener un producto. Y ese producto puede ser el trabajo fin de máster, el trabajo fin de grado, un artículo científico que puedo publicar o incluso una propuesta de un producto nuevo. Cualquiera de los dos me van a servir. Está claro que hoy aquí lo que voy a pretender es, lo vamos a poner aquí, lo que voy a pretender, si me deja el aparatito este, es nada, es esto. En esto se basa la revisión bibliográfica sistemática. Es decir, en la obtención mediante unos datos ajenos que yo no los tengo, que yo no los he publicado, ni los he revisado, ni nada. Y precisamente lo que voy a hacer es a revisar esos datos ajenos para yo luego poder sacar una conclusión. Esto es lo que vamos a hacer ahora a nivel práctico. Está claro que ¿qué sería un ejemplo de datos propios? Pues un ensayo clínico, por ejemplo. O si estoy en una oficina de farmacia y soy el titular o mi jefe me dice, oye, vamos a hacer una encuesta de calidad para ver si todos los diabéticos tipo 1, sus niveles de glucosa los controla, ¿vale? Me lo estoy inventando sobre la marcha, no lo sé, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una encuesta y vamos a obtener una serie de datos, porque con esa serie de datos que yo tengo aquí, es posible que luego posteriormente pueda sacar una conclusión. Está claro que la encuesta pues tiene que ser validada, no podemos hacer cualquier tipo de encuesta. Bueno, no me meto en la ley de protección de datos porque eso puede ser una auténtica maraña administrativa y no. Pero bueno, todos estos datos nos van a servir a nosotros para tener esa información. Bien, insisto, lo que ahora vamos a ver es esto. Vamos a ver cómo esos datos ajenos, cómo los puedo manejar, cómo los puedo sacar para yo luego tener una conclusión. Insisto, esa conclusión va a ser o bien ese trabajo fin de máster o un trabajo fin de grado o cualquier otro tipo de información. Bien,
Vamos a verlo. Bueno, esta diapositiva es una especie de algoritmo que puede servir como lo hemos dicho antes, esto es una revisión bibliográfica sistemática en lo que se va a basar toda la práctica que vamos a hacer, nos puede servir desde un punto de vista metodológico. Y en este punto metodológico, lo primero y lo más importante es esto, definir la cuestión. Vamos a ver eso que es la cuestión. Y ya no lo podemos imaginar. Si vamos a hacer a obtener unos datos ajenos, primero tenemos que hacernos alguna pregunta, ¿no? Tendremos que ver qué hipótesis de trabajo, qué necesidades vamos a tener. Pues vamos a ver si luego volvemos, si acaso, a esta diapositiva, pero primero vamos a definir la cuestión. Y en la definición de la cuestión, lo que obtenemos es un conjunto de documentos, de artículos, de bases de datos, que son relevantes y que lo que van a hacer es añadir una nueva información a la que ya nosotros conocemos. Es decir, si estamos aquí en la búsqueda de información, esos los vamos a recuperar porque van a ser interesantes para nosotros. ¿Y cómo los vamos a recuperar? Esa es la cuestión. Pues vamos a poner un ejemplo. Seguramente que habéis oído hablar mucho del CBD, el cannabidiol. Habéis oído hablar del cannabidiol y sus maravillosas propiedades. Sabéis que el cannabidiol es un metabolito secundario activo del cannabis sativa. Al cannabis sativa se le conocen más de 100 fitocannabinoides diferentes y entre ellos está el CBD, que parece ser que tiene una serie de propiedades y la más importante es que no es psicoactivo. Es decir, como vulgarmente se dice, no coloca. Parece ser que sí que regula junto con el THC la psicoactividad del propio tetrahidrocannabinol, el 9-tetrahidrocannabinol, y por lo tanto se está convirtiendo en un metabolito, en un principio activo, en una molécula muy interesante. Bien, por lo tanto, volviendo a nuestro concepto teórico, lo primero es definir la cuestión. Es decir, tenemos que redactar una pregunta, un título que refleje esa pregunta de investigación. Es lo primero que tenemos que hacer. He puesto este ejemplo, obviamente, primero porque está de moda. El CBD está de moda. Porque hay mucha controversia entre legalizar o no legalizar. Sabéis que hay una ley integral del cannabis que algún partido político ha propuesto, bajo mi punto de vista un poco arriesgada y en algunos casos imprudente. Y creo que el cannabis en general y en particular el CBD, bueno, si entráis en una página web, en las páginas web, veréis que el aceite de CBD o el CBD es maravilloso. Aquello parece que sea oro líquido por la cantidad de propiedades que pueda tener. ¿Cómo vas a hacer, la pregunta de investigación? Esa pregunta de investigación la vamos a llevar a una base de datos, pero no lo podemos hacer de cualquier forma. No lo podemos hacer de cualquier forma. Es decir, tenemos que utilizar un vocabulario controlado. Es decir, si me deja esto. Y es lo que se llama, en la terminología de las revisiones sistemáticas, descriptores. Tenemos que utilizar. ¿Por qué? ¿Y por qué utilizamos descriptores y no utilizamos conceptos? O por autor o por tipología documental, por algunos campos específicos. Porque nosotros, en nuestra pregunta de investigación, como queremos recuperar una información, esa información y encima tiene que ser sistemática, tiene que ser para todo el mundo, no solamente para nosotros o para un país. Por lo tanto, utilizaremos los que se llaman los keywords en inglés, los descriptores, las palabras que de alguna forma son unívocas. Es como, para que os hagáis una idea, aunque seguro que lo entendéis perfectamente, cuando hablamos de cannabis, la gente habla de marihuana, hemp,
no sé, hachís, grifa. Bueno, hablan de muchos conceptos, pero cuando tú hablas de cannabis sativa, no hay vuelta de hoja. Se utiliza la nomenclatura botánica específica y siempre que se nombra cannabis sativa, es cannabis sativa. No hay ningún tipo de error. Por lo tanto, siempre en este caso utilizaremos una serie de descriptores que son palabras unívocas y ese vocabulario está controlado. Bien, vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Y qué metodología vamos a seguir a la hora de buscar esa información? En la revisión bibliográfica sistemática hay una serie de componentes que siempre se repiten en la pregunta de investigación y que deben de estar. Y esos componentes de investigación, vamos a ver si me deja, están escritos aquí. Población, intervención, comparación y resultados. Por lo tanto, cada vez que nosotros acordaros, definir la cuestión, cada vez que nos tengamos que hacer una pregunta en investigación y queremos realizar una revisión bibliográfica sistemática, tiene que tener estos conceptos: población, intervención, ya veremos que comparación quizás no es necesario, y resultados. Es decir, la terminología que se llama PICO, lo de la O es por outcome, pero son resultados. ¿Y qué son cada uno de estos componentes de la pregunta? Cuando hablamos de población, estamos hablando de una serie de características de un grupo de población, de los participantes, que normalmente incluyen la patología que inspira la pregunta. Normalmente. Ahora lo veremos con más detalle. Ahora parece que es demasiado concepto teórico y quizás no se pueda ver, pero con el ejemplo lo vamos a ver rápidamente. La intervención, que también tiene que estar en esa pregunta de investigación, ¿qué es? Pues es la acción, una técnica o un episodio que se quiere analizar. La comparación solamente es en el caso de que nosotros estemos investigando y comparándolo con un grupo control o con otro medicamento, y siempre que sea pertinente. Generalmente suelen haber menos componentes desde el punto de vista de comparación cuando hacemos una revisión. Y por último, los outcomes o resultados es la medida que queremos estudiar. Bien, pues vamos a verlo. Con el ejemplo seguro que lo vamos a ver. Y fijaros, esta es mi pregunta de investigación. Esta es la pregunta de investigación que yo he hecho, hablando sobre el tema del cannabis. Estamos definiendo la cuestión. Esto es lo primero que cuando os planteéis un trabajo fin de máster, un trabajo fin de grado, la tesis, es lo primero que tendréis que plantearos siempre y cuando queráis hacer una revisión bibliográfica sistemática. Que quede claro que siempre estamos ahí. Y he puesto esta esta frase, porque aúna los componentes de esa pregunta de investigación. Y la frase, como podéis leer, y la habréis leído ya, seguramente, es calidad de vida en el uso del cannabidiol en pacientes con dermatitis atópica. Bueno, si entramos en alguna página web, que ahora entraremos, veréis pues que se habla de él como un producto con una capacidad antiinflamatoria interesante. De hecho, en el mercado existen algunas cremas. Si consultáis las oficinas de farmacia o por internet, veréis que hay muchas marcas que ya introducen el CBD, el cannabidiol, en sus ingredientes, ¿no? Bueno, ¿qué hay de realidad en esto? ¿Qué hay de realidad? Bueno, vamos a ver qué podemos sacar. Por lo tanto, tendríamos en este momento que la intervención está muy clara, es el cannabidiol, es lo que la sustancia que vamos a ver si en la población, en este caso, en la población dermatitis atópica,
es efectiva y su calidad de vida es buena o no es buena. Es decir, vamos a ver los resultados. Por lo tanto, ya tenemos hemos definido nuestra pregunta, en la cual está la intervención, en la cual está la población y en la cual están los resultados. Bien, pues ahora nos vamos a Internet. Si soy capaz de salir de aquí, de Internet, y vamos a ver si nos deja, si está cargando. Bueno, esta página web la había puesto porque puede ser que estéis trabajando en un laboratorio cosmético y alguien nos diga, oye, en el mercado está lleno de CBDs y se venden como churros. Y esto, normalmente los de marketing dicen, no, tenemos que lanzar una campaña porque resulta que tenemos que tenerlo ya, nosotros también. Bueno, pues vas a internet, lo primero que dices, y los beneficios del CBD para la piel. Bueno, es genial, pieles atópicas. Uy, mira, para pieles atópicas o con dermatitis atópica, psoriasis. A ver, las propiedades antiinflamatorias del gel pueden ayudar a calmar y reducir el picor. El cannabidiol ha sido estudiado para una variedad de... Bueno, muy bien, perfecto. Pero yo en esta página no veo ningún tipo de información científica con cierto rigor científico para poder, no digo que no lo tenga, perdón, que quede claro, pero todavía yo no la veo, no hay ningún puesto. No. Entonces, me hago la pregunta de investigación, que la tenemos en la mente, y la manera que vamos a manejarnos, hemos dicho que la forma de interrogar a esas bases de datos mediante descriptores, con las palabras clave. Yo recomiendo, y nos vamos a esta página web. Voy a borrarla y la voy a poner de nuevo. Vamos a ponerla de nuevo para que se vea. A ver si me deja salir de aquí. Bueno, no me deja. Aquí, quiero poner una nueva. Y lo que tenemos que hacer para hacer nuestra búsqueda bibliográfica, nos vamos a la página web esta que pone descriptores de ciencias en la salud. Es una página en castellano y que es recomendable cuando empecemos a realizar estas búsquedas bibliográficas y queramos tener el descriptor clave en castellano, pues merece la pena que la utilicemos. Ya veremos que luego nos vamos a tener que ir a otra base de datos en inglés, que son donde están indizadas la gran mayoría de revistas y artículos que puedan hablar sobre este tema. Entonces, ponemos consulta, creo que se ha visto, consulta al descriptor, a esta página web, le ponemos el índice permutado. ¿Y por qué lo ponemos permutado? Porque nosotros queremos que el descriptor que aparezca en cualquier frase, en cualquier parte de la frase. Ahora la veremos. Y lo primero que vamos a ver calidad de vida, ¿no? Vamos a poner calidad. Vamos a ver calidad, a ver qué aparece. Y fijaros, acceso a medicamentos, calidad. Bueno, calidad no, porque hemos dicho que es calidad de vida, ¿no? Vamos a ver, calidad. Mira, aquí aparece calidad de vida y calidad de vida en relación con la salud. Bueno, no hay ningún problema. Nosotros clicamos aquí, mostramos y nos venimos y fijaros, ya me dice en inglés cuál es su descriptor, Quality of Life. Perfecto. Y luego lo más importante también es que veamos el concepto. Realmente porque es posible que nosotros hayamos utilizado un descriptor que no concuerde con lo que estamos buscando. Y dice que es el concepto genérico que refleja preocupación por modificar y mejorar las condiciones de vida, por ejemplo, físico, político, moral, entorno social, así como la salud y la enfermedad. Bueno, pues entonces me sirve. Y otra parte importante es que veáis aquí abajo el identificador único, la D de descriptor. Eso significa que este descriptor está admitido a nivel mundial. Bien, pues ya tenemos.
sigamos con nuestra búsqueda. Lo que hacemos ahora es con Quality of Life, lo que vamos a hacer es copiar y vamos a buscar, nos salimos de aquí, vamos a buscar una base de datos que normalmente es de libre acceso. En las universidades hay otras y que podemos acceder, pero para una búsqueda, si no trabajamos en una universidad o no tenemos acceso a ese tipo de base de datos, pues nos vamos a Medline. Nos vamos a Medline. Decir que siempre que se habla de Medline, la gente normalmente confunde con PubMed. PubMed simplemente es un buscador. Es un buscador. Pero la base de datos donde se está buscando es Medline. Venimos aquí y si os fijáis, el descriptor en castellano tenemos que buscarlo también aquí en inglés, pero ya nos lo han dicho, que es Quality of Life. Venimos aquí, clicamos nuestro descriptor y le decimos que nos busque cuántos términos. Antes de esto, corroboramos que es el mismo concepto, y le decimos que añadir a la caja y ahora sí que le decimos, ¿puedes por favor buscarnos en toda la base de Medline todos los documentos científicos que hay sobre la calidad de vida? Y fijaros, nos aparecen 227.016 resultados. Bueno, es algo bastante común, reconocido y demás, y por lo tanto hay mucho, se está estudiando mucho y además, si nos fijamos, conforme pasan los años, la calidad de vida, el estado del bienestar, el well-being, pues cada vez se estudia mucho más, salen muchos más artículos referentes a este tema. Bien, continuamos con nuestra metodología para la pregunta de investigación. Le decimos Advanced, venimos aquí y bueno, aquí es que ya he hecho una búsqueda por adelantarme, pero vamos a hacerlo primero y luego lo buscaremos otra vez. Bien, seguimos. Nos vamos otra vez. Hemos dicho que otro descriptor que teníamos era la intervención. La intervención exactamente era el cannabidiol. Aquí está. Lo mostramos y efectivamente tiene la D de descriptor, por lo tanto este lenguaje va a ser universal donde lo manejemos y la definición, compuesto, aislado a partir del extracto del cannabis sativa. Pues genial, es el que nosotros queremos. Hacemos lo mismo, buscamos cannabidiol, lo seleccionamos, nos vamos a PubMed y siempre que estemos en PubMed, acordaros que si bajamos hacia abajo siempre vamos a encontrar el MESH. El MESH es el descriptor, es Medical Subject Headings. Creo que no lo he dicho, pero es la correlación con DEX, con el descriptor en castellano. Venimos aquí, volvemos a pegar el cannabidiol, le decimos que nos lo busque y aquí tenemos, en cannabidiol aparecen 13 resultados. Cannabidiol, 3-monometiléter. Bueno, en el fondo aquí hay una serie de compuestos específicos sobre los que se están trabajando, pero nosotros hemos dicho que no, que lo que queremos es el cannabidiol. Por lo tanto, clicamos el cannabidiol, comprobamos que existe como tal, aislado del cannabis sativa, y le decimos lo mismo, búscanos la caja, le decimos buscar, y nos aparecen 2.308 resultados. Bueno, tiene sentido porque, y tiene sentido además porque las publicaciones que se hablan sobre el cannabidiol, pues últimamente están de moda y si os fijáis aquí en la parte izquierda, claro, no sé si lo estoy señalando, yo lo veo así, pero hay publicado desde 1974 hasta el 2022. Por lo tanto, y la gran mayoría de publicaciones son en los últimos 10 años.
Esto es un síntoma claro del conocimiento que se tiene de esta molécula y de su investigación. Bien, lo volvemos a poner en nuestro PubMed y ya tenemos 2308. Perfecto, buscamos de nuevo el último componente de nuestra pregunta de investigación, que era dermatitis atópica, que es la población sobre la que nosotros vamos a intervenir y vamos a buscar todo lo que haya publicado. Buscamos dermatitis y aquí tenemos actínica, alérgica. Bueno, nosotros lo que estamos buscando es la atópica. Le damos aquí, mostrar. Importante siempre mirar la definición, enfermedad inflamatoria crónica de la piel determinada genéticamente y que se caracteriza, bla, 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 bla. Perfecto, pues es lo que nos buscamos. Y la D, bajo, identificador único, la D en la cual aparece el descriptor de manera unívoca. Volvemos otra vez a seleccionar para irnos a la base de datos en el line. Seguimos otra vez con el mesh y le damos a... Vemos cuánta información, cuántos artículos científicos existen en esta base. Y hay una cosa importante en este caso, y es aquí en la izquierda, abajo, no voy a, por no perder demasiado el tiempo, veréis una serie de términos que se llaman entry terms, términos de entrada. Los vamos a hablar luego un poco de ellos, pero muy, muy brevemente. Pero para que os hagáis una idea, estos son términos que no son sinónimos, pero que pueden aparecer y que se han publicado haciendo relación a la dermatitis atópica. Por lo tanto, para recuperar toda la información, puede ser que en un momento no sean útiles. Lo veremos. Le decimos añadir y que busque en la base de datos PubMed. Y hay 21.902 resultados de la dermatitis atópica. Volvemos a Advanced. Y bien, si nos fijamos, bueno, voy a borrar estos. Bueno, si aquí, como veis, cuando tengáis en este cajón podéis darle el botón del centro y borrar esa búsqueda que he hecho yo antes y que estaba probando. Muy bien. Bien, pues ya tengo los tres componentes de esa pregunta de investigación, que es lo que yo estoy buscando para mi revisión bibliográfica sistemática, y ahora lo que tengo que hacer es utilizar los operadores booleanos para ver cuántos documentos puedo recuperar de la base de Medline que hablen de dermatitis atópica, de cannabidiol y de calidad de vida. Vamos a ver. Le digo añadir, le digo añadir con AN, porque estoy, digo, calidad de vida, cannabidiol y dermatitis atópica. Y le digo, búscame cuántos artículos hay de esto. Vaya, vaya, vaya. 2 resultados solamente. Bueno, si nos vamos a las páginas web, decían que habían un montón de artículos o que había muchos artículos. Y aquí solamente aparecen 2 resultados. Bueno, esto nos puede complicar la búsqueda. No podemos hacer una revisión bibliográfica sistemática con 2 artículos. Es decir, no podríamos sacar ningún tipo de conclusión diciendo que con 2 artículos científicos nosotros decimos que eso funciona o que no funciona. Bueno, y más, aquí habría que analizarlos, luego los artículos habrá que analizarlos, si hablan o no hablan de este tema. Bueno, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué es lo que deberían hacer? Y de alguna forma lo que tenemos que hacer es ampliar nuestra búsqueda, porque nos hemos quedado cortos seguramente. Entonces, ¿qué es lo que solemos hacer en estos casos cuando vemos que haya poca información? Eso no significa que no haya más publicado. Entonces, lo que se suele hacer es, se utilizan de nuevo esos descriptores y copiamos ese descriptor
Y decimos, bueno, ahora me vas a buscar en la base de datos todo el término, todo este descriptor que aparezca en el título y el abstract. ¿Y qué hacemos? ¿Qué le añadimos? AND u OR. Si le añadimos AND, nos va a salir lo mismo. Lo que tenemos que decirle, no, dime, búscame la calidad de vida como descriptor único, pero también búscamelo cuando aparezca en el título y en el resumen de ese artículo científico. Muy bien, pues aquí hago lo mismo con el cannabidiol. Sigo, hago mi copia y mi pega. Y le digo, búscamelo en el título y en el abstract. Le añades con el OR. Lo mismo hago con la dermatitis atópica. Copio. Y le digo, añádemelo. Muy bien. Y ahora digo, búscame. A ver, ¿cuántos artículos científicos puedo recuperar para tomar decisiones? Muy bien. Pues ahora me han aparecido 393. Y antes solo me aparecían 2. Ahora veremos eso, cómo lo podemos procesar. Bueno, se ha entendido un poco. Sé que hay poco tiempo y que es muy rápido y que esto requiere un poco de práctica, pero bueno, creo que Sandra me ha dicho que se va a grabar y se va a repartir y lo podéis ver las veces que sea necesario e incluso puedo facilitaros el correo electrónico de la facultad y bueno, si hay algún problema y os puedo ayudar en algo, pues yo encantado. Muy bien. Hemos ampliado la búsqueda. Volvamos entonces pues a nuestra pregunta de investigación. Queda claro que nosotros hemos recuperado 393 artículos y de ahí podríamos sacar una conclusión si la utilización del cannabidiol en pacientes con dermatitis atópica va a mejorar o no mejorar su calidad de vida. Está claro que mejorar o no mejorar su calidad de vida estará muy relacionado con la eficacia del producto. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que nos ha ocurrido en la búsqueda esta bibliográfica cuando estábamos en PubMed? Precisamente lo que nos ha ocurrido es que cuando nos han salido dos resultados, lo que ha ocurrido es un silencio. ¿Y eso de silencio qué es? Pues quiere decir que si recuperamos un conjunto de información muy centrado en lo que nos interesa, pueden perderse algunos registros, es decir, algunos documentos que son relevantes para nosotros. Y a eso le llamamos silencio. Sin embargo, cuando hemos añadido el título y el abstract, ese descriptor, resulta que obtenemos mucho ruido. Mucho ruido. ¿Por qué? Porque seguramente vamos a encontrar trabajos que no son de interés con el tema. Lo que ocurre es que será mucha información, pero vamos a ver si es relevante o no relevante. Habría que entrar en esos 393 y buscarlos con detenimiento y ver si realmente relaciona la dermatitis atópica con el cannabidiol y con la calidad de vida en ese sentido. Bien. Por lo tanto, como dice aquí, mejor ruido que silencio. Es decir, más vale pecar por mucha información que por poca, porque vamos a tomar una decisión. No hay que olvidar que estas revisiones bibliográficas sistemáticas nos da una información que nos puede ser útil para tomar una decisión. Y de ahí va a depender el éxito o no de nuestro trabajo fin de máster o lo que sea. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando estemos evaluando esos resultados? Bueno, realmente con toda la información que yo he obtenido lo tengo claro. ¿Se ha contestado esa pregunta que yo decía inicialmente? Pues bueno, hay que establecer criterios de evaluación para justificar el proceso, indudablemente. Para eso hay que leerse los artículos, por lo menos los resúmenes, y ver qué son pertinentes o si no son pertinentes a la hora de utilizarlos. ¿Qué porcentaje de registros son relevantes? Nada, poco o demasiado. Bueno,
pues eso, habrá que ver si esos 393 que hemos recuperado realmente no son útiles o no son útiles. Habrá que entrar. Y obviamente, porque han sido recuperados los documentos, obviamente, porque si tenemos algún problema en cada etapa del proceso, pues tendremos que venirnos aquí. Tendremos que venirnos aquí. Y si nos deja, tendremos que venirnos aquí. Y si resulta que nosotros, después de recuperar esos 393, obtenemos una información que realmente no vamos a sacar ningún tipo de conclusión, pues habrá que ampliar la búsqueda o restringirla, porque no he hablado de los filtros que hay que aplicar luego durante el proceso. Quizás sería interesante poderlos ver. Voy a terminar y ahora luego vemos lo de los filtros porque ya no queda prácticamente nada. Quería los 50 minutos para si tenéis alguna pregunta. Bueno, en cuanto a la evaluación final, lo que hemos dicho, es decir, si son pertinentes todos los documentos que he recuperado, ya os digo que no. Vamos a recuperar de esos 393, seguramente no van a ser todos pertinentes, vamos a tener que desechar muchos, pero los que sean pertinentes sí que van a resultar una novedad, porque no los conocíamos y con esa información podemos realmente tomar una decisión y decirle a nuestro jefe o jefa, pues mira, el cannabidiol parece ser que tenga cierta importancia, pero cuando se mezcla, el invento, con el ácido hialurónico, porque hay muchos artículos que están hablando de que la mezcla de ácido hialurónico y cannabidiol va a funcionar muy bien. Obviamente luego tendremos que evaluar si merece la pena el esfuerzo de exhaustividad. Ya os digo que es muy pesado porque obviamente no revisas 393, pero casi, porque luego aplicas una serie de filtros y a lo mejor estás buscando ensayos clínicos o estás buscando estudios observacionales o dices que solo quieres para una población determinada, un ámbito de edad determinado para un infantil, para cierta edad, en fin. Entonces restringes de alguna forma con esos filtros y puedes realmente utilizarlos. ¿Qué errores comunes? Pues lo que hemos visto, definir el perfil de búsqueda de un modo demasiado amplio o demasiado preciso. Los famosos, no utilizar, por ejemplo, el entry terms, que nosotros no los hemos utilizado, pues a lo mejor si utilizamos los entry terms de 393 artículos nos hubieran salido mucho más. Bueno, es un error, pero a lo mejor nos va a servir, insisto, porque preferimos que haya ruido que silencio, que haya muchos documentos y que luego podemos decir si nos sirven, a decir que hay pocos y luego que se nos queden algunos en el tintero. También es elegir las bases de datos equivocadas o no idóneas. Bueno, en este caso, siempre si utilizas las bases de datos de ciencias de la salud, tipo Medline, Embase, Scopus, Web of Science, pues obviamente no se suele uno equivocar. Formular el perfil de búsqueda inapropiadamente, pues lo que hemos dicho, la pregunta de investigación es vital. Si no la solemos tipificar muy bien, pues nos vamos a perder y va a resultar bastante farragoso. Bueno, cometer un error tipográfico, de ahí la importancia que os decía de utilizar los mesh en castellano para evitar cualquier tipo de traducción que nosotros lo hagamos de manera incorrecta. Y, por lo tanto, utilizar los operadores booleanos no de la forma adecuada. Tener en cuenta que AND nos centra la búsqueda y el OR nos lo amplía. Obviamente el NOT es para, NOT humanos, pues lo hubiéramos visto solo en animales. Por lo tanto, los operadores booleanos siempre utilizarlos de manera correcta. Bueno, ¿cómo os lo acabo de decir? ¿Cómo resolver esos errores comunes? Pues ampliar o restringir esa búsqueda, buscar por los filtros, el idioma, el año de publicación. A lo mejor nos interesa ver las 5 últimas publicaciones que se han hecho sobre ese tema. Bueno, pues habría que ponerlo. Selección mediante la lectura de los títulos o resúmenes. Y eso es impepinable. Lo que hay que, bueno, no sé si esa palabra está muy bien dicha en castellano, impepinable, pero creo que es bastante contundente. No hay más remedio, es decir,
o hay que leerte el título y luego el resumen. No tienes, porque de alguna forma de ahí vas a averiguar si cumple con esa población, esa intervención y esos resultados. Porque si no están estos descriptores, generalmente el artículo que vamos a revisar y que luego vamos a sacar una conclusión no nos va a ser de utilidad. Bueno, y creo que esto es el final. Solamente un pequeño regalo, sobre todo para este tema, es que me gusta mucho la frase de Epicteto. Sabéis que era uno de o el fundador de la filosofía estoica, que decía que si quieres ser bueno, cree primero que eres malo. Es decir, el esfuerzo que debéis hacer para la revisión bibliográfica sistemática es bastante grande y requiere unas dosis de paciencia y de perseverancia importante. Por lo tanto, siempre es importante, de alguna forma, aplicarte la filosofía estoica para poder conseguir una buena revisión bibliográfica sistemática. Y nada más, no sé si tenéis, quedan 5 minutos, no sé si tenéis alguna pregunta. Insisto que, porque he visto un ahí de cómo ser estoico, os puedo asegurar que este libro, que yo la filosofía me la suspendían, yo soy del BUP y del bachiller, del COU, perdón, creo que este libro ayuda mucho porque da una visión muy pragmática y práctica de ese tipo de filosofía en la vida que estamos viviendo ahora en estos momentos. Creo que merece la pena al menos iniciar su lectura. ¿Alguna pregunta? Sí, José, mira, te ha preguntado Elena Ortiz que a veces para encontrar más ruido, como dices tú, busco en Google Académico u otra base de datos. ¿Cómo lo ves buscar así? Imagino que mal, ¿no? A ver, dice que lo busca en Google Escolar. En Google Académico Sí, o sí, en otras bases de datos. sí. Bueno, no hay ningún problema. Es decir, el Google Escolar se suele utilizar bastante, ¿eh? Lo que ocurre es que algunas bases de datos, por ejemplo, Scopus no tiene descriptores y eso es a la brava, eso es poner ahí las palabras, los conceptos, el AND, el OR y a ver qué sale. Es decir, hay algunas bases y el Google Scholar no tiene esos descriptores unívocos. Por esto es sistemático. Es de alguna forma utilizar el Venline o el Embase, por ejemplo, que son bases de datos en las cuales sí que utilizan este lenguaje unívoco que son los descriptores, pues te va a dar mucha información. Pero por supuesto que utilizar el Google Escolar, yo lo utilizo. Puede darte una idea. ¿Cuál es el mejor para buscar? Bueno, si no trabajas si no vas a hacer un artículo científico, yo te recomiendo que utilices el Medline con el buscador PubMed y el Google Escolar y con eso vas a tener bastante información para luego tomar algún tipo de decisión, bien en tu TFM, en tu TFG o, insisto, hasta yo he trabajado en industria y cuando hemos tenido que hacer un producto nuevo, pues he consultado la base de datos y he hecho una revisión de todo lo que había en el mercado, incluso todo lo que había publicado. Tened en cuenta que no significa que todo lo que hay en el mercado esté publicado. ¿eh? Y eso es peligroso porque en el mercado o en Internet te puedes encontrar muchas cosas que carezcan de ese rigor científico y puedes tomar una decisión errónea si no te basas en ese rigor, en esa información científica. ¿Más? ¿Alguna pregunta más? No tengo el chat, Sandra, no lo veo. No, por ahora no me estaban preguntando nada más. Yo insisto que es... Bueno, sí, mira, ha dicho Sandra Vázquez que para realizar un estudio de investigación o la tesis doctoral, ¿qué bases de datos recomiendas? Medline y Embase, no sé si lo he dicho bien, Sí, no, pero no, bien, bien, no, vale. No, bueno, en una tesis doctoral puedes utilizar esas bases de datos perfectamente para hacer tu introducción. ¿Vale? Tu introducción. Te puede servir muy bien para hacer la introducción porque vas a ver todo lo que hay de tu pregunta de investigación. Vas a ver qué es lo que... Mira, voy a ver si me da tiempo. ¿Nos da tiempo, Sandra? sí, sí, te da tiempo a poner Un ejemplo, mira. alguna... Mira, os voy a decir, mira, este es un artículo que publicamos hace 2 años. ¿m? Y
lo que nos proponíamos es ver si los probióticos, yo trabajo en una industria líder en el campo de los probióticos, y me propusieron si el probiótico podía ir muy bien para pacientes oncológicos, ¿eh? En general, porque se producen muchas disfunciones, hay mucha disbiosis, hay fenómenos de diarrea, bueno, aparte del propio paciente oncológico, del propio tumoración o del cáncer o del estadio que esté, pues obviamente se producen fisiológicamente muchos problemas. Bueno, pues lo que hicimos fue ver qué había, y nos centramos en la mucositis porque sabéis que en la radioterapia o la quimioterapia muchas veces las mucosas terminan por realizar daños, se realizan daños en ellas, se realizan algún tipo de disfunción y no se pueden tragar o están irritadas, se producen llagas, es decir, son incapacitantes, ¿no? Esa mucositis. Lo digo porque no sé si se verá aquí, pero nosotros, por ejemplo, como era un artículo científico y le queríamos tomar una decisión, pues utilizamos Medline vía PubMed, Embase, The Cochrane Library, Scopus, Web of Science, and Lilacs, por ejemplo, porque con ese, a lo mejor para la tesis doctoral no es necesario utilizar tanto, pero yo estando ahí y teniendo tiempo y realizar una buena tesis, yo consultaría todas estas bases de datos, ¿eh? No tendría ningún tipo de empacho en utilizarlas. No sé si me Vale, explico. pues por ahora no hay ninguna pregunta más, así que si quieres vamos cerrando y darte las gracias a ti y a todos los participantes por haber estado aquí en el webinar y nada, que lo has hecho bastante ameno, así Bueno, que sí, sí. siento la rapidez y el concepto tan teórico y quizás a lo mejor si nos hubiéramos detenido un poco más en la parte práctica, pero creo que como inicio está muy bien, ¿eh? Creo que además si hay la grabación se puede repetir, se puede ver, hay que a ver dónde me he quedado y que no y me he perdido, que este hombre ha dicho una cosa pero ha hecho otra. Creo que puede ser interesante. Vale, pues perfecto. Si quieres, ya vamos cerrando, ¿vale? Muy Y bien. nada, gracias a todos. Gracias a vosotros, a los que estáis ahí y a los que lo veréis luego y obviamente a Mir por pensar, insisto, en que pueda decir cosas que sean de interés para los alumnos. Bueno, chicos y José, Nos vemos. hasta luego y muchas gracias. A ti, hasta luego.